Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Nuestro primer invitado de hoy es un abogado penalista, profesor universitario en la Católica, del cual naturalmente queremos tener luces sobre los diferentes procedimientos que están en curso vinculados a las detenciones que han tenido lugar la semana pasada, en particular el hermano y el abogado de la presidenta Dina Boluarte, ambos abogados. Explíquenos, por favor, cómo ha visto usted los procedimientos que se han llevado a cabo, que han dado lugar a muchas polémicas. Algunos políticos dicen que es un show mediático, algunos juristas penalistas sostienen que en el Perú se abusa de las prisiones preliminares. La verdad es que estamos frente a casos de corrupción sucesivos durante los últimos años y los diferentes gobiernos, y queremos que haya severidad. Pero ¿cómo ve usted como penalista y como académico el clima que se ha creado en torno a las últimas detenciones? Bueno, buenas noches, don Fernando. Buenas noches, Iván May. Por la invitación. A ver, yo empezaría con una valoración, digamos, estadística y genérica. Es verdad que si uno revisa las estadísticas en el Perú, existe un abuso de la detención preventiva y preliminar. Más o menos el 35% de las personas que están privadas de libertad en las cárceles peruanas lo están sin una condena. Es decir, es un estándar internacional, ¿no? Pero que sea un estándar internacional no es que en el Perú no justifica... se cometen abusos, es una tendencia de la justicia en general, ¿no? Pero es una tendencia que desnaturaliza la razón de la detención preventiva o preliminar, que debe ser excepcional. Ahora, cuestión distinta es si todos los casos mediáticos de detenciones preventivas o preliminares son injustificados, y la respuesta es no. Hay algunos que, al menos por la información que se hace pública y que se conoce a través de los medios de comunicación, uno está inclinado a pensar que las razones por las cuales se han decretado estas detenciones son al menos razonables. En mi concepto, la detención preliminar del señor Nicanor Boluarte, el hermano de la presidente, es, a tenor de lo que se ha conocido públicamente, razonada. Es decir, se le ubica como una persona de la cúspide de una organización criminal que se habría valido de la cercanía que tiene evidentemente con su hermana para obtener ciertos favores vía tráfico de influencias, utilizar a ciertas personas que ocupan cargos públicos de prefectos, subprefectos, para que realicen actividades que nada tienen que ver con el ejercicio de la función pública. Al menos esa es la hipótesis fiscal, y ciertos programas de noticias han demostrado públicamente que al menos hay indicios razonables de que esa imputación es verosímil. Lo que habría que discutir es si existe o no el peligro de fuga o el peligro de entorpecimiento de la actividad probatoria. Y habrá que ver cómo se demuestra eso en las audiencias. Con respecto a la otra detención por la cual usted me pregunta, que es la del abogado de la presidente, el señor Mateo Castañeda, ciertamente hemos escuchado varios penalistas y varios reconocidos juristas que sostienen que a un abogado no se le podría perseguir por el ejercicio de la profesión, lo cual es cierto, pero lo que sostiene el Ministerio Público aquí es que el señor Mateo Castañeda habría dejado de ejercer la profesión de abogado para insertarse en la organización criminal y ser el enlace entre esa organización y algunos miembros de la policía para ofrecerle ciertos incentivos para que, digamos, dejen de hacer las investigaciones a cabalidad y beneficien, en este caso, a el señor Boluarte y eventualmente a la propia presidenta de las investigaciones. Por tanto, si esa es la imputación que se logra probar, eso no es en ningún país el ejercicio de la profesión de abogacía. ¿Y en otros países también hubiera habido prisión preliminar por esas razones? Es altamente probable que sí, porque ningún país debería admitir, y por regla general se admite, que el abogado o cualquier profesional utilice su profesión para buscar impunidad, para torcer la ley o para buscar beneficios indebidos, proponiendo también beneficios indebidos a autoridades públicas. Insisto, si esa es la imputación y eso se logra probar, eso en ningún país es el ejercicio legal de la profesión de abogado. Esta mañana hemos escuchado declaraciones formuladas por el general en retiro, Carlos Morán, quien ha declarado haber asistido a una reunión con el abogado Mateo Castañeda y la presidenta
Boluarte, en la que participó eventualmente también el coronel Colchado vía digital, telefónica, en donde claramente vio que había una voluntad de influir a través de él sobre Colchado para que baje el tono de algunos cuestionamientos, algunas investigaciones que no le convenían al poder y que más bien busque desacreditar a otros funcionarios de la Fiscalía que estaban mirando de demasiado cerca las actividades de la señora Boluarte y su hermano. Si esto fuera verdad, en primer lugar tiene que ser declarado. Esto no basta declararlo en la televisión. Hay que hacer una declaración formal. ¿Ante quién? Por iniciativa propia, ¿no? Puede ofrecer él mismo su declaración como testigo ante la Fiscalía que está llevando el caso, pero intuyo que ya en la hipótesis fiscal, en la teoría del caso del Ministerio Público, deberían citarlo. Pero más allá de eso y de que su testimonio pueda ayudar a clarificar qué es lo que ha sucedido en estos últimos tiempos, también parece que esta declaración mediática del señor Morán está condicionada por las circunstancias, porque si él fue testigo, como dice ahora, de algo que ha sucedido hace algunas semanas, la pregunta es, ¿y por qué lo mantuvo en reserva? Si es testigo de cómo se está... Lo que han sugerido es porque él sospechaba que el señor Colchado estaba actuando como agente encubierto y no tenía interés él, Morán, en, digamos, publicitar lo que estaba sucediendo, ¿no? Bueno, es una hipótesis, habrá que probarse, pero incluso en ese escenario, pensando como penalista, uno diría, ¿y por qué no lo pone en conocimiento del Ministerio Público? Porque el agente encubierto actúa siempre bajo la autorización del Ministerio Público. Sin duda, sí, sin duda. No sabemos lo que ha hecho el señor Morán con el Ministerio Público. Justamente quería preguntarle, ¿qué cosa es un agente encubierto? Porque el señor Castañeda se ha quejado, ¿no?, desde la cárcel incluso, de haber sido víctima de una emboscada, y alguno otro de su entorno ha usado la palabra celada. Explíquenos qué cosa, en qué sentido se puede interpretar lo que ha sucedido con el señor Colchado, porque el señor Colchado ha ido a hablar con él y se han reunido y ha grabado la conversación, que parece que es muy grave para el señor Castañeda. No lo hemos escuchado todavía, pero según nuestras fuentes, efectivamente se oye ahí al señor Castañeda. ¿Tiene razón de quejarse de que es una emboscada o es un comportamiento correcto de la parte de un agente encubierto? A ver, como legalmente premisa, correcto. Como premisa diría que todavía parece que no queda suficientemente claro qué es lo que ha sucedido en realidad. ¿Sí? Lo que se conoce por los medios de comunicación son al menos hipótesis o de trabajo acerca de qué es lo que habría ocurrido. Sobre la base de esas hipótesis, es decir, reuniones entre el abogado Mateo Castañeda, el coronel Herbie Colchado y otras personas, se podría establecer lo siguiente. La ley establece, artículo 341 del Código Procesal Penal, que cuando se investigan bandas o organizaciones criminales o delitos de trata de personas, delitos complejos, en donde las técnicas convencionales de investigación resultan insuficientes, es posible, con autorización del Ministerio Público, utilizar la figura de los agentes, que pueden ser encubiertos, especiales, virtuales. ¿Qué diferencias hay entre un encubierto y un agente especial? En realidad depende mucho de, por ejemplo, el agente encubierto solo puede ser un miembro de la Policía Nacional del Perú. Hay otro tipo de agentes que regula la ley, que son personas que se insertan, sin ser miembros de la Policía Nacional del Perú, en las bandas u organizaciones. Y hay otros... soplones llamados en jerga, ¿no? O confidentes, ¿no?, digamos. Pero en términos puntuales, el agente encubierto es el miembro de la Policía Nacional del Perú que en una operación compleja y con la autorización y por tanto coordinación previa del Ministerio Público se inserta de manera encubierta en una organización o banda criminal para obtener información. Por tanto, lo que obtiene este agente encubierto es utilizado luego como material probatorio para sustentar las imputaciones. La ley establece además que el agente encubierto queda exonerado de responsabilidad penal si es que para el desempeño de sus funciones, y siempre bajo autorización del Ministerio Público, ha tenido que participar de alguna manera en alguna actividad ilícita. De acuerdo. ¿Cuánto afecta esto desde el punto de vista jurídico, no político, nada, presidenta Dina Boluarte? Porque está protegida por ciertas inmunidades. Se acumulan investigaciones. En este caso hay la hipótesis fiscal, de acuerdo a un comunicado que hemos visto, de que la disolución de un servicio policial, el que se prestaba al IFICOP, ha sido tomada
sabiendo que se venían estas decisiones fiscales con la detención de su hermano y su abogado. Es una falta grave porque es actuar políticamente desde el Estado al servicio de intereses particulares, ¿no? Si fuera el caso. Si fuera el caso, efectivamente es grave, porque no solamente la desactivación de la DIVIAC por las razones que el gobierno expuso hace algunos días, es decir, duplicidad de funciones, que su creación fue ilegal, que era innecesaria, parece que esas razones no son suficientes. En primer lugar, porque si realmente fuesen así, el gobierno de la señora Boluarte debería haber desactivado a la DIVIAC apenas asumió el gobierno y no esperar a que este equipo, con el equipo de fiscales contra la corrupción en el poder, estén investigando y de manera muy cercana al entorno más íntimo de la señora Presidente. Pero además porque lo que se ha conocido por los medios de comunicación el día de ayer, que la señora Presidente fue el sábado a la oficina, a una de las oficinas de su ex abogado, el señor Mateo Castañeda, y que se dio con la sorpresa de que se estaba llevando ahí todavía algún operativo policial de incautación, sale rauda la señora Presidenta. La pregunta es, ¿y por qué? Si el señor Castañeda ya no es su abogado, ¿a título de qué se apersona al Pero despacho? hay otros abogados, ¿no? Permítame, antes de que conteste a esa pregunta, hacer saber que parece que le han escuchado de la Fiscalía. En todo caso, hay una cédula de citación ya que ha sido dirigida al general Morán para que se presente mañana y que dé cuenta oficialmente de las cosas de las que ha sido testigo. Eso es lo que la Fiscalía hará mañana con el general Morán a las 8:30 de la mañana. Las cosas van bastante rápido, ¿no? Como deberían ir, y eso es, digamos, adecuado, que las investigaciones complejas, sensibles, avancen a una velocidad adecuada. Si se sabe que el señor Morán ha declarado públicamente algo que puede ser de utilidad a la investigación, el Ministerio Público hace bien incitarlo para que corrobore esa declaración pública. Adelante, por favor. No, simplemente para terminar la idea anterior. La desactivación de la DIVIAC. No de la DIVIAC, sino los oficiales que estaban prestados al servicio del EFICOP. La DIVIAC sigue funcionando, ¿no? Pero adicionalmente resulta muy difícil poder explicar la imputación que hace el Ministerio Público al señor Nicanor Boluarte. Duplicidad por la DIVIAC, ¿no? Por los policías, sí. Pero resulta muy difícil explicar la imputación que el Ministerio Público hace al señor Nicanor Boluarte si es que eso no se explicara por la cercanía y la intimidad que tiene con su hermana. Es decir, sería muy difícil que él pueda traficar con influencias, valerse de prefectos y subprefectos, si es que la señora Dina Boluarte no estuviese de alguna manera involucrada. Ciertamente la presidenta está cubierta por las inmunidades que la Constitución establece, pero uno podría lanzar una hipótesis, como también se discutió en el caso del expresidente Castillo. Si el presidente Castillo no hubiese sido o no hubiese ejercido la presidencia con los hechos de corrupción que se conocían, él tendría que haber estado investigado. Probablemente uno pueda formular aquí un razonamiento análogo. Si en esta investigación fiscal se ha llegado a detener al hermano de la presidenta, a su abogado y a otras personas cercanas, la pregunta que acá hay por su peso es ¿cuál sería el rol que probablemente habría desempeñado la señora Dina Boluarte en esta imputación? Yo estoy más o menos seguro que el Ministerio Público tiene que haberse formulado esa pregunta y de alguna manera tiene que estar respondiendo. Si no, Morán les va a decir algo sobre eso mañana, ¿no? Es probable que sea así. De acuerdo. Ahora, ¿cuán lejos puede ir la investigación a la señora Boluarte ella misma, puesto que en tanto que presidenta está protegida por algunas inmunidades? Solo puede investigársele como está haciendo ahora el Ministerio Público, en una investigación preliminar. Pero el artículo 117 de la Constitución impide, mejor dicho, no permite que se le acuse, es decir, que se le impute formalmente cargos en una investigación preparatoria, si es que no es por uno de los 4 supuestos que establece la Constitución y un delito de esta naturaleza no lo es. No son penales. ¿Cuánto tiempo puede demorar esta investigación preliminar de la que es objeto la señora presidenta? Eventualmente, si es un proceso complejo, hasta 36 meses. Puede demorar menos. Plazos no hay ahí muy apurados. Por otra parte, yo quería que nos explique qué es el encubrimiento real, porque a la vez que el tráfico de influencias es uno de los delitos de los que se está hablando. El encubrimiento es una figura delictiva en cuya virtud se sanciona al que entorpece la persecución
de una persona que está siendo investigada o perseguida por la autoridad pública. Por ejemplo, si A comete un delito y B le ayuda a fugar, le da cobijo o lo esconde, comete encubrimiento, que puede ser personal si encubre a la persona, o es encubrimiento real si destruye pruebas, algo que sirva como medio probatorio para probar el delito. El encubrimiento personal es encubrir al sujeto perseguido, y el encubrimiento real, destruir las evidencias o medios probatorios que permitirían imputar responsabilidad. ¿Y tráfico de influencias, cuál es la pena que podría corresponder a funcionarios públicos que incurren en ese delito? A funcionarios públicos hasta 8 años, es un supuesto agravado. Un supuesto agravado. Bueno, y por otra parte, ¿qué cosa sabemos sobre la situación interna de la Fiscalía? Porque el señor Villena se desempeña como fiscal de la Nación interino. ¿Cuál es el plazo? El plazo es hasta que la señora Patricia Benavides de alguna manera resuelva su situación jurídica. Ella ha dejado, vía una suspensión cautelar de la Junta Nacional de Justicia, el cargo de fiscal de la Nación. Pero esa suspensión de la Junta Nacional tiene una fecha de vencimiento. Que se puede prolongar, ¿no? Se puede prolongar, pero si esa investigación en la Junta Nacional de Justicia no culmina con la destitución, la señora Patricia Benavides en algún momento tendrá el derecho de regresar como fiscal de la Nación. No solo fiscal suprema que es, sino también como fiscal de la Nación. Así es. Porque al mismo tiempo está siendo sometida a investigaciones por parte de la Fiscalía. Así es. De manera que nos hallaríamos ante una situación paradójica. Una situación absolutamente... La jefatura de la Fiscalía es objeto de una investigación penal grave. Así es, pero legalmente el que esté sometido a esas investigaciones por parte del propio Ministerio Público no ha generado a la fecha una medida cautelar de suspensión en el ejercicio del cargo. Eso eventualmente se podrá discutir después, pero hoy día no ejerce el cargo de fiscal de la Nación en virtud de la medida que ha tomado la Junta Nacional de Justicia. Una pregunta final. La señora Boluarte, como lo recordaba usted, acudió el sábado, después de las detenciones, a las oficinas o al edificio donde están las oficinas de señor Castañeda y de otras personas, abogados asociados con él. ¿Esto constituye algún delito? ¿Es algo sospechoso o le parece a usted natural? Delito per se no constituye ningún delito. Ella puede argumentar, como entiendo lo ha hecho, que está yendo al despacho de las personas que ejercen su defensa legal. Lo que en todo caso podría investigarse es si esa presencia de la señora Presidente en esa oficina ha sido pactada previamente, porque lo normal es que cuando un cliente visita a su abogado, salvo que sea una situación de extrema urgencia, hay una coordinación previa. Sobre todo si están pasando las cosas que sabemos. Sobre todo si la presencia de policías. Tengo entendido que uno de los policías es quien abrió la puerta. Efectivamente, y se topa con esa situación ante la cual se retira del despacho. Pero lo cual podría llevarnos a concluir que no hubo coordinación. No, que se parece que no. Sin una cita que hubiera dado lugar a que le prevenga. Parece que no venga hoy, ahora, señora, porque las cosas están que arden. Y por tanto ese hecho creo que debería leerse en el contexto de las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público. En todo caso, no como un hecho aislado. La presencia inesperada de la señora Presidenta en el lugar ha sido hecha constar en el parte fiscal del allanamiento. Doctor Iván Meini, abogado penalista, muchas gracias por su presencia. Siempre es un placer contar con un académico que aparentemente no tiene casos ni intereses procesales particulares en este caso, que nos aclara el marco y nos permite anticipar qué puede suceder. Lo que deseamos es que se haga la transparencia más total, que tengamos un gobierno que pueda gobernar y un país que salga adelante pese a las múltiples dificultades que estamos hallando en el camino. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa, después de la cual recibiremos al almirante y congresista actualmente José Cueto, presidente de la Comisión de Inteligencia del Parlamento y al mismo tiempo miembro de la bancada de Renovación Popular.